José Enrique Aybar se siente aliviado. A Trujillo le gustó la idea que le había propuesto. Claro, fue en su nombre. ¿Cómo no le iba a gustar? Campeonato Nacional de Béisbol por reelección del presidente Trujillo. Y para ganar este campeonato en su honor, Aybar propuso fusionar a los dos equipos de Ciudad Trujillo, los Tigres del Licey y los Leones del Escogido, para crear un nuevo equipo como nunca antes visto, los Dragones. Al jefe no le interesaba la pelota, pero sí la política detrás de ella. Pan y circo. Si el pueblo estaba feliz, le sería más fácil amañar las elecciones del próximo año. Trujillo solo tenía una demanda: que los Dragones ganaran. Con una gota de sudor en su frente, Aybar asiente. En 1937 está a punto de convertirse en la temporada más loca en la historia del béisbol dominicano. Santo Domingo, 1937. El ruido del juego de pelota está en el aire, mezclado con la canción más popular del momento, tocada en vivo en el campo deportivo municipal, el cual se encuentra en los terrenos del gimnasio escolar, en el mismo malecón, junto al USS Memphis. La nave estadounidense había encallado en el malecón hace unos 20 años frente al campo deportivo y ahora presencia todos los juegos, como espectador fiel y eterno. Qué bueno que Trujillo no asiste a los juegos, piensa Aybar. A los Dragones no les va bien. Aybar había pensado que fusionar dos buenos equipos crearía uno indestructible, pero aparentemente había subestimado a las Águilas y las Estrellas. Su primer juego con el nuevo equipo, Dragones de Ciudad Trujillo, contra las Estrellas Orientales, lo perdieron 7-6. Las Estrellas tenían al legendario Juan Tetelo Vargas y habían importado a Manuel Cocaína García desde Cuba. Y el año previo, en 1936, habían ganado el campeonato. Había varios jugadores de Cuba en todos los equipos dominicanos. Los cubanos simplemente eran los mejores. Hasta los Dragones tenían a Silvio García y a Rodolfo Fernández. En el segundo juego contra las Estrellas les fue mejor, ganaron 8-4, pero parecía más por suerte que por habilidad. Y ahora, en el juego contra las Águilas Ibaeñas, aquí en el campo deportivo, frente a la nave Memphis, les fue fatal. Lo perdieron 10-4. Las Águilas son un equipo viejo con un nombre nuevo. Para este campeonato decidieron cambiar su nombre de Santiago Baseball Club a Águilas del Cibao y despedazaron a los Dragones, en gran parte gracias al cubano Martin Dihigo y el pitcher Bert Hunter. Dihigo de por sí es una leyenda peligrosa, y Hunter, bueno, él tiene un lanzamiento en curva que confunde y deja a cualquiera frisado en el plato. Aybar se da cuenta que Hunter es un jugador estadounidense de las llamadas ligas negras. Aparte de los cubanos, los mejores jugadores fuera de la República son los jugadores de color en los Estados Unidos. Aybar forma una idea en su mente. No quiere decepcionar a Trujillo. Aunque Aybar fue el encargado, los Dragones son el equipo de Trujillo, representando a él y su reelección. Y Aybar es un trujillista de vanguardia, tan al extremo que se ganó el apodo de Dr. Goebbels dominicano. No quiere por nada poner en peligro la reelección de su jefe. Aybar regresa a su oficina y después de unas llamadas, toma un avión a Nueva Orleans. El béisbol es un juego de blancos, o por lo menos así lo ve el juez Kennesaw M. Landis, el comisionado de las Grandes Ligas, la persona que controla el béisbol en los Estados Unidos. Ni loco quiere ver jugadores de color en los equipos. Son los tiempos de segregación, y si ni los soldados deben ser de color, menos aún los jugadores de béisbol, juzga el juez Landis. Pero comunidades de color aún así quieren ver y jugar pelota, y por eso surge la Liga Negra de Béisbol, con sus propios equipos, campeonatos, temporadas y hasta campos deportivos exclusivos para los afroamericanos. Claro, jugar con equipos de la Liga Negra no paga muy bien, a veces solo $1 por juego. Así que un jugador de color profesional tiene que buscársela de otras formas,
fuera de la temporada. Una opción es lo que llaman barnstorming, asaltar graneros, un término que surgió en la aviación. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos pilotos quedaron sin empleo, así que algo que llegó a ser muy popular fueron los circos voladores, en el cual uno o varios pilotos viajaban de pueblo en pueblo, aterrizando, sin preguntar, en campos privados y asaltando, por decirlo así, sus graneros para usarlos como base para sus circos. Desde ahí hicieron demostraciones acrobáticas y cobraron unos centavos a los espectadores. El término asaltar graneros, barnstorming, llegó a significar cualquiera que llega para hacer una demostración de sus habilidades y cobrar por ello. En béisbol eso fue lo que hicieron los equipos barnstorming, que fuera de temporada viajaban de pueblo en pueblo para hacer juegos de exhibición o retar a equipos locales y cobrar por eso, como mercenarios deportivos, se podría decir. Para muchos jugadores y equipos de las ligas negras, esta fue la mejor manera de ganar un dinerito extra. Un barnstormer así es el joven Leroy Robert Page, un moreno alto y flaco de Alabama, quien tiene un cañón de brazo. Leroy viene de una familia pobre y desde niño trabajaba de maletero en la estación de tren. Cargaba maletas y carteras, satchels en inglés, para ganarse unos centavitos y elaboró una manera con palos para poder cargar varias carteras y así ganar más. Por eso le llegaron a decir Satchel o Satch como apodo. A Leroy Satchel Page le encantaba la pelota. Con el surgimiento de las ligas negras y el barnstorming, él vio una manera de ganar dinero jugando pelota. Satchel Page llegó a ser el mejor pitcher de las ligas negras y él lo sabía. No solo puede lanzar bombazos, él entendía que el béisbol es un espectáculo más que solo un juego y sus demostraciones son todo un show. Bromea con los espectadores y otros jugadores, a veces canta y toca su guitarra antes de los juegos y siempre se roba el show con sus cherchas. La gente no solo viene a ver su brazo, sino también para verlo animar las gradas. En 1937, Satchel Page lanza para los Pittsburgh Crawfords, posiblemente el mejor equipo de las ligas negras, en gran parte gracias a Page. El equipo le pertenece a Gus Greenlee, un conocido promotor de béisbol y gángster, quien fue la persona que logró darle vida a las ligas negras, y Page es su jugador estrella. Bueno, aparte de Josh Gibson, el bateador más poderoso jamás visto. Aunque tenía un contrato con los Crawfords y Greenlee, Page le fue fiel solo al dinero. Más de una vez saltó de equipo en equipo, solo para unos cuantos juegos, siempre y cuando le pagaran bien. Todos sabían muy bien que con suficiente dinero, Page brinca a donde sea. Los Crawfords están jugando en Nueva Orleans, cuando un hombre, bien vestido, para a Satchel Page en la calle. «Soy el doctor José Enrique Aybar», dice en buen inglés. «Dirijo el equipo de béisbol de Ciudad Trujillo. El presidente Trujillo me ha instruido de buscar el mejor pitcher para su equipo y nuestros scouts dicen que ese es usted». A continuación, Aybar lanza su oferta de $30,000, lo que equivale a casi $500,000 hoy día. Page queda impresionado. Aybar le estaba tirando durísimo, tan duro que lo dejó frisado. Nunca antes en su vida le habían ofrecido tanto dinero, por eso no le cree a Aybar. Y antes que nada, pide prueba del dinero. Hay muchos habladores en la pelota. Al siguiente día, Aybar viene al hotel de Page con una libreta de depósitos con $30,000 a nombre de Leroy Robert Page. Page empaca sus cosas de una vez. Solo tiene una exigencia más. Quiere llevar a su mejor amigo Cy Perkins, el único catcher al cual le confía. Aybar solo quería tener un jugador de las ligas negras, pero, hey, 2 por el precio de 1, no está mal tampoco. El brinco de Page para Ciudad Trujillo es titular. Greenlee está furioso, lanza protestas públicas en las noticias, manda denuncias a la embajada dominicana e insiste que la Liga Negra suspenda a Page y Perkins. Y la cosa se pone peor cuando aparecen más scouts de esta isla cazando jugadores. Las ligas negras llegan a ser tierra de caza para los equipos dominicanos. ¿Y su arma? Dinero. Mucho dinero.
Greenlee trata de hasta meter los scouts presos, pero no puede parar la caza furtiva. Bueno, por lo menos le queda Josh Gibson. Gibson es fiel a su equipo. Satchel Paige y Cy Perkins aterrizan en la República Dominicana y son bienvenidos como héroes. No son los únicos jugadores nuevos. Aybar también consiguió a Herman Jabo Andrews, un jugador estadounidense que jugaba para un equipo cubano. Así, los Dragones de Ciudad Trujillo ahora tienen 3 jugadores estadounidenses, 2 de ellos importados de la Liga Negra, y Aybar espera un cambio drástico en su suerte. Para Paige, Perkins y Andrews, estar en Ciudad Trujillo es estar casi en el paraíso. Están en una ciudad sin segregación. Pueden ir, comer y tomar donde quieran. Su color de piel no importa. Nadie los juzga por su raza. Solo juegan los fines de semana y entrenan en las tardes. El resto del día es de pura parranda. Cada noche otro bar, cada noche otra casa de chicas. Juegan como les da la gana. Paige disfruta ser el centro de atención. Lanza sus cañonazos con gusto al sonido del aplauso de sus fans dominicanos. Es todo un animador. Y para los que no conocen sus cherchas, bueno, hasta les parece borracho. Pero es la parranda de los americanos lo que más llama la atención de los periódicos locales. Y su suerte no está mejorando. Aún con Paige, Perkins y Andrews, las estrellas y las águilas están ganando y los dragones caen en el último lugar. Pero peor todavía, aparentemente las águilas también fueron a los Estados Unidos a cazar y se reforzaron con Big Splo Sperman y Spoony Palm. Se había lanzado una guerra de quién podía conseguir más jugadores de la Liga Negra. Pues si se trataba de guerra, que así sea, piensa Aybar. Trujillo nunca pierde. Y en cuanto a la parranda de los americanos, Aybar sabe muy bien quién se puede encargar de eso. Con Trujillo no se juega. Al otro día, unos vehículos marca Packard parquean frente al hotel de los 3 jugadores. En su placa hay solo un número: 42. De repente hay personal armado en todos los lados. Cuando Paige, Perkins y Andrews quieren salir a comer, ahí están los guardias de la 42 en sus Packards acompañándolos. Cuando quieren ir a tomar, nadie les quiere vender alcohol. Se quedaron en seco. Nada de ron y nada de cabarets. Y Aybar se involucra más personalmente en el entrenamiento del equipo. No amenaza, pero deja claro que en esta casa Trujillo es el jefe. Si hay dudas, que consulten con los caballeros con las ametralladoras. Y les tiene más sorpresas. Mandó a buscar más refuerzos en las ligas negras y un avión con más jugadores aterriza. Harry Williams, Leroy Madlocks, Sammy Bankhead y James Cool Papa Bell. Las ligas negras deben estar vacías. Todos los jugadores buenos están en la República Dominicana. Y Greenland debe estar quillado. Por lo menos nadie tiene a Josh Gibson. Él sigue fiel a su equipo. Faltan pocos juegos para el fin de la temporada. Los Dragones están al fin avanzando. Con 7 de los mejores jugadores de las ligas negras en sus rangos, no sorprende. Además, las palabras inspiradoras de Aybar y los apoyos emocionales de las ametralladoras también tuvieron su efecto. Pero un día, Aybar llega más frustrado de lo normal al entrenamiento. Supo de un rumor espeluznante. Las Águilas obtuvieron a Josh Gibson. Hasta Paige está preocupado, aunque no lo puede creer. Junto a Aybar, comienza a hacer llamadas a los Estados Unidos. Paige usa todos los contactos para investigar el rumor. Al fin, logra indagar la verdad. Las Águilas no tienen a Josh. Nadie tiene a Josh. Paige y Aybar se miran. Un día más tarde, aterriza el último avión. A bordo, Josh Gibson, el mejor bateador del mundo, listo a batear para Trujillo. Se mantuvo fiel a su equipo. Es el único que les pidió permiso para venir. Aún así, los periódicos en los Estados Unidos están escandalizados. Greenlee probablemente está llorando. La temporada de la Liga Negra de 1937 está prácticamente muerta. Todos los jugadores de renombre están en la República Dominicana. Con la llegada de Josh Gibson, todo cambia. El Listín Diario compara el cambio repentino dentro de los Dragones a Jesús resucitando a Lázaro.
Eventualmente, las estrellas caen. Varios de sus cubanos tuvieron que regresar. Solos no pueden contra el brazo de Page y los batazos de Gibson. Jugaron magníficamente, en especial Juan Tetelo Vargas y Manuel Cocaína García, pero llegó el punto de que les fue matemáticamente imposible ganar. Para finales de junio, quedan solo los Dragones de Ciudad Trujillo contra las Águilas del Cibao. Ambos equipos son un panteón de titanes del béisbol de la época. Del lado de las Águilas, 7 americanos, 4 cubanos y 2 dominicanos. Del lado de los Dragones, 8 americanos, 4 cubanos, 1 puertorriqueño. El primero de los juegos comienza bien para los Dragones. El listín diario los llama los asesinos de la calle El Conde. Los Dragones están más cerca de ganar el campeonato. La semana siguiente juegan en Santiago, en el Play Enriquillo, casa de las Águilas. Aquí la historia cambia. Animados por jugar en su terreno, las Águilas le dan duro a los Dragones, ganando todos los juegos en su casa. El último juego será nuevamente en Ciudad Trujillo, en el campo deportivo, con el Memphis de espectador. Pero el miércoles antes del último juego, Aybar y otros funcionarios son citados a la oficina del presidente para planear la campaña de reelección del 1938, que se conectará a la victoria de los Dragones con caravanas, publicar un manifiesto y la bendición de la iglesia. El jefe habla del campeonato en tiempo pasado, no si ganan, sino después de la victoria. Todos entienden lo que el jefe quiere decir. Perder no es una opción. Aybar está más nervioso que nunca. Los Dragones están adelante y solo necesitan ganar el último juego para ganar el campeonato, pero él se da cuenta de que aun con todo el dinero que gastó en los jugadores, al fin el chance de ganar es de solo 50%. Esta semana es la más tensa para los jugadores. Antes del último juego, el entrenador solo tiene unas pocas palabras. Es mejor que ganen. Ciudad Trujillo está vuelta loca. Todos vienen a ver el último juego, de los limpiabotas del Parque Colón a los funcionarios más altos de la corte de Trujillo. Solo falta el invitado de siempre, el jefe mismo. Pero sí hizo llegar su mensaje. Es mejor que ganen. En el principio los Dragones se adelantan 8-0, y todo sin Satchel, quien está en la banca. Satchel está más que contento de no tener que jugar. Él está demasiado nervioso para lanzar. Y viendo a los 15 jugadores de las ligas negras jugando por básicamente su vida, él no puede dejar de pensar que, en parte, es su culpa de que todos estén aquí. Y fue todo por dinero. ¿Pero valía todo ese dinero la pena? De repente, el entrenador llama al montículo a Satchel. Están arriba 8-3 en el marcador, con las Águilas acercándose. Ahora todo depende de él. El entrenador le recuerda, es mejor que ganen. Sus nervios están destrozando su confianza. Los 2 primeros bateadores que enfrentará son su compañero de equipo con los Pittsburgh Crawfords, Pat Patterson, y Santos Amaro, quien ya lleva 4 vuelas cercas en la serie. Satchel se prepara, hace el lanzamiento y Patterson saca sencillo remolcador. 8-4 arriba los Dragones. Ahora llega a la caja de bateo el poderoso bateador Santos Amaro, el cangurú. Satchel, intimidado por su poder, trata de enfocarse. Se prepara, hace el lanzamiento y Amaro suena otro sencillo remolcador para las Águilas. Dragones 8, Águilas 5. Con 2 hombres corriendo las bases, Satchel finalmente consigue un break a favor. Hace que Roy Red Parnell saque rodado para forzar el out en segunda. 2 outs. Ahora llega al plato la potencial carrera del empate en manos del líder de jonrones del torneo, el toletero cubano Martín Dihigo, quien ya le había pegado 3 majaguazos a Satchel. Los fanáticos en el estadio están vueltos locos. Saben que con un solo swing de Dihigo tendrían partido nuevo. Con la primera base desocupada, Satchel podía darle boleto intencional a Dihigo si así lo deseaba, pero no lo hizo. Fue temerario y optó por lanzarle con la primera base desocupada. Satchel paga el precio. Dihigo conecta sencillo remolcador que acerca a las Águilas por 2 carreras. Dragones 8, Águilas 6. Estamos en la alta del noveno, con 2 outs y corredores en las bases. De pie en el montículo,
Satchel cierra sus ojos por una fracción de segundos. Sabe que solo le falta el out 27 para coronarse campeón. Mientras el receptor de Águilas, Spoonie Palm, quien ha anotado 3 dobles y un jonrón en la serie, camina hacia el plato representando la carrera de la ventaja. Satchel se prepara. Hace el lanzamiento y Spoonie saca rodado fuerte a lo profundo del campo corto Sammy Bankhead, quien hace una jugada sensacional para atrapar la pelota y tira de línea al primera base de los Dragones, Salazar, quien se abalanza para hacer una atrapada difícil y termina el juego. Final del partido. Dragones 8, Águilas 6. Los Dragones ganaron el campeonato. Se soltó la fiesta. Hay caravanas por la ciudad y fiestas en todas partes. Se dan discursos en honor de Trujillo y Aybar conecta hábilmente la victoria a la reelección. Todo fue en honor a Trujillo, el presidente que todos necesitan, aunque ese ni se molestó en asistir, ni para recibir el trofeo. Pero el jefe mandó a su hijo en su lugar, el coronel Rafael L. Trujillo Martínez, Ramfis. Aybar entrega el gran trofeo al pequeño coronel. Ramfis tiene solo 8 años de edad. Satchel nota que la 42 ha desaparecido. De repente todo el mundo quiere comprarles tragos y las fiestas duran varios días. Al fin, todos los americanos regresan a su país, sus bolsillos llenos de dinero. Todos regresan, menos Bert Hunter. Él se enamoró de una belleza santiaguera y hace a la República Dominicana su nuevo hogar. Aybar da una rueda de prensa para los periodistas estadounidenses. Insiste de que el equipo de los Dragones es el mejor equipo del mundo jamás ensamblado y que podrían ganarle a cualquier equipo de las ligas blancas. Los brincadores regresan, pero Gus Greenlee no los quiere ver. Casi todos fueron suspendidos por la Liga Negra. Pero Satchel había esperado eso. Organiza su propio equipo y se junta con un promotor independiente y se van de barnstorming. ¿El nombre de este nuevo equipo? Trujillo's All Stars. Como todavía tenían sus uniformes de la isla, no había por qué cambiarlos. Claro que el nombre confunde y algunos periódicos piensan que el equipo fue mandado por el presidente Trujillo. Ganan juegos y premios bajo el nombre de Trujillo por el resto del 1937 y nadie en la República jamás lo supo. Eventualmente cambian el nombre a Satchel's All Stars. Son tan buenos que les piden volver a las ligas negras. Los periódicos llaman a Satchel el hijo pródigo, aunque fue Greenlee quien les rogó que regresaran. Pero Satchel lo rechaza y se va a México, jugando para Ciudad México en contra de, nuevamente, Martín Dihigo. Y en 1939 va a Puerto Rico para jugar con los Brujos de Guayama, junto con Cy Perkins y Tetelo Vargas. En 1944, el juez Kenneth M. Landis muere. Él fue la última barrera para que los jugadores de color pudieran entrar en las grandes ligas. No falta mucho para que el primer jugador de color sea firmado a un equipo de las grandes ligas, y Satchel está seguro que será él, pero se equivoca. Es un joven jugador de Georgia llamado Jackie Robinson, quien firma con los Brooklyn Dodgers en el 1947. Satchel tiene que esperar hasta el 1948, cuando los Indios de Cleveland lo buscan. Satchel tiene 42 años de edad, pero la edad no es nada para él. Satchel juega para las grandes ligas, la Liga Negra y sigue su barnstorming. Tanta es su fama que hasta se lanza como actor en por lo menos una película de vaqueros. Y la Coca-Cola lo usan para comprobar que todos los que son cool toman Coca-Cola. Al final lanza su última bola para los Kansas City Athletics en 1965. Tiene 59 años de edad cuando se retira, aunque es posible que realmente sea más viejo, ya que siempre pretende ser más joven de lo que es. En el 1971 llega a ser el primer jugador de color en ser incluido en el Salón de la Fama de Béisbol en los Estados Unidos. Satchel Paige muere en 1982, a los 75. Es recordado como uno de los mejores lanzadores del mundo. Aunque el torneo de 1937 es memorable, otro evento, solo 3 meses después, lo opaca: la masacre de Perejil.
La masacre causa tanto furor internacional que Trujillo decide al fin no presentarse a las elecciones y postula como candidato a Jacinto Peinado. El campeonato por reelección del presidente Trujillo al fin realmente fue en balde. Y después del torneo, la liga entra en crisis debido a las grandes sumas de dinero invertidas por Trujillo y los otros equipos. Por unos 14 años, no hay campeonatos de béisbol de ligas profesionales en la República Dominicana. Quiero dar las gracias a todos los que me ayudaron en crear y elaborar el guión, principalmente a mi amigo Jared, gracias por hacer todas las correcciones. Y la información recopilada en ese video la sacamos de varios libros y artículos. Vamos a dejar los enlaces abajo si quieren saber más. Me parece interesante de que el campo deportivo donde se hicieron esas jugadas, que quedaba frente a Memphis, bueno, ni el Memphis ni el campo existen hoy en día ahí en ese lugar, ni hay recuerdos de dos eventos históricos que tuvieron lugar ahí. Yo no sé, ahí en ese parque debería haber un recuerdo, tanto para el Memphis como los Dragones. Gracias a nuestros Patreons por estar apoyándonos. Si ustedes también nos quieren apoyar por Patreon, no olviden, con solamente $1 ya nos pueden apoyar. No olviden de compartir el video, darnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por todo y abur mi gente. Bailelo así, está sabroso.